Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en la vida de una figura realmente fascinante y llena de contradicciones de la antigua Atenas. Hablamos de Alcibíades. Hola, sí, Alcibíades, un nombre que evoca brillantez, carisma, origen noble. Pero también, una ambición que parecía no tener límites, ¿no? Cambios de bando espectaculares, acusaciones muy serias de impiedad, de traición. La gran pregunta es, ¿genio o quizá destructor de Atenas? Es que es una de las personalidades más complejas, yo diría, del mundo antiguo, sin duda. Vivió más o menos entre el 450 y el 404 a.C. En plena guerra del Peloponeso. Exacto. Su vida está totalmente entrelazada con la segunda mitad de esa guerra. Y no eran cualquiera, ¿eh? Pertenecía a los Alcmeónidas, una familia súper influyente. De hecho, estaba emparentado con Pericles, ni más ni menos. Casi nada. Su vida, como dices, es un reflejo de esa época tan turbulenta. Totalmente. Y para intentar entender a este personaje tan poliédrico, tan lleno de caras, nos vamos a basar hoy en un artículo biográfico bastante detallado. Recopila fuentes antiguas clave. Tucídides, Plutarco, Jenofonte, los clásicos, vamos. Eso es. Y también análisis de historiadores más modernos. El objetivo es, intentar desentrañar esos momentos clave de su vida, esas decisiones cruciales, las paradojas y comprender su impacto real en Atenas. Pues si te parece, empezamos por el principio, por sus raíces. Perfecto. Como decíamos, nació en cuna de oro, en una de las familias más nobles. Pero fíjate, su padre murió en la batalla de Coronea cuando él era muy niño. Se quedó huérfano pronto. Sí, y quedó bajo la tutela de Pericles y de su hermano Arifrón. Y un detalle curioso, su familia tenía lazos de hospitalidad, lo que llamaban Xenia, con Esparta. Con Esparta, vaya. Sí, y su propio nombre, Alcibíades, es de origen espartano. Una conexión que, ya veremos que luego tuvo su importancia. Interesante. Y desde muy joven parece que ya apuntaba maneras, ¿no? Una personalidad arrolladora. Totalmente. Recibió una buena educación en retórica, algo fundamental en la Atenas democrática, y se rodeó de maestros influyentes. Se menciona mucho a Sócrates. La relación con Sócrates siempre sale a relucir. ¿Fue realmente su maestro? Hay debate, y Sócrates lo negó. Decía que era un intento de manchar la reputación de Sócrates, asociándolo con Alcibíades. Pero Platón y Plutarco describen una relación muy cercana. Hablan de maestro y amado. Sí, he leído sobre eso. Anécdotas de que se salvaron la vida mutuamente en batalla. Exacto. En Potidea en el 432 y luego en Delio en el 424 a.C. Plutarco llega a decir algo muy fuerte, que Alcibíades temía y reverenciaba solo a Sócrates y despreciaba al resto de sus amantes. ¡Qué frase! O sea que Sócrates tenía una influencia especial sobre él. Parece que sí, aunque, parece que ni Sócrates consiguió domar del todo ese carácter tan particular. ¿A qué te refieres? Era famoso por su atractivo, ¿no? Muchísimo. Guapo, carismático, pero también increíblemente vanidoso y bastante impulsivo. Hay una anécdota que lo retrata muy bien. Cuenta, cuenta. La del rico hipónico. Resulta que Alcibíades le dio una bofetada en público, sin motivo aparente. Un escándalo, claro. Madre mía. ¿Y qué pasó? Pues lo increíble es que al día siguiente, Alcibíades fue a casa de Hipónico, se quitó la ropa y le ofreció un látigo para que le castigara como disculpa. ¿En serio? Sí. Y lo más fuerte es que Hipónico no solo le perdonó, sino que acabó dándole a su hija Hipareta en matrimonio. Alucinante. Eso dice mucho de su capacidad de salirse con la suya. Y del ambiente de la época también, ¿eh? Pero ese matrimonio, por cierto, No fue precisamente feliz, ¿verdad? ¿qué va? Las infidelidades de Alcibíades eran constantes. Hasta tal punto que Hipareta intentó divorciarse. Fue al tribunal a pedirlo. ¿Y lo consiguió? No. Alcibíades apareció allí, la agarró y se la llevó a la fuerza delante de todo el mundo. Impidió el divorcio. ¡Qué fuerte! Y además de todo esto, la ostentación. Lo de los Juegos Olímpicos es de traca. Uf, sí. Llegó a inscribir 7 carros en una misma edición de los Juegos Olímpicos. 7. Algo inaudito para un particular. ¿Y ganó? Ganó el primer, segundo y cuarto puesto. Una demostración de poderío y riqueza brutal. Quería ser el centro de atención, destacar por encima de todos. Siempre. Y esa ambición, claro, no tardó en llevarla a la política. Exacto. El punto de inflexión es la paz de Nicias, en el 421 a.C. Una tregua en la guerra con Esparta. ¿Qué pasó ahí?
Pues que Alcibiades, que ya empezaba a despuntar pero era muy joven, se sintió ninguneado en las negociaciones. Ofendido, vamos. Y reaccionó. Y reaccionó, convirtiéndose en el principal defensor de reanudar la guerra. Quería protagonismo, quería acción, y la paz no se lo daba. Y aquí demuestra una habilidad política sorprendente, ¿no? Lo del engaño a los embajadores espartanos es de manual. Es increíble. Una jugada maestra de astucia o de engaño puro y duro, según como lo mires. Cuéntala bien, que merece la pena. Pues mira, llegaron a Atenas unos embajadores espartanos con plenos poderes para negociar, para cerrar acuerdos definitivos. Vale. Alcibiades se reunió con ellos en secreto, la noche antes de que fueran a la asamblea, y les convenció de que no dijeran que tenían plenos poderes. Les aseguró que él les ayudaría mejor si no lo revelaban, que se presentaría como su intermediario. Vaya. Y le hicieron caso. Sí. Al día siguiente, en la asamblea, Alcibiades les preguntó directamente delante de todos, ¿tenéis plenos poderes? Y ellos, siguiendo su consejo, dijeron que no. No me digas. Entonces Alcibiades montó en cólera. Los acusó de ser poco fiables, de mentir a la asamblea, desacreditó a los embajadores y de paso a su gran rival político, Nicias, que sí que buscaba mantener la paz con Esparta. Brutal. Y le funcionó. A la perfección. Reforzó su propia posición enormemente y poco después fue nombrado estrategos, general. Increíble. Una jugada arriesgadísima, pero le salió redonda. Y ya como general se lanzó a una política exterior mucho más agresiva. Sí, se dedicó a tejer una alianza antiespartana en el Peloponeso. Argos, Mantinea, Elis. Intentó crear un bloque que amenazara la hegemonía de Esparta en su propio terreno. El historiador Gómez lo llamó un plan grandioso. ¿Y funcionó ese plan? Bueno, la coalición acabó siendo derrotada en la batalla de Mantinea en el 418 a.C., pero Alcibiades ya había dejado su marca, ya había demostrado su ambición y su capacidad de influencia. Incluso se alió con Nicias, su rival, para quitarse de en medio a otro político, ¿no? Hipérbolo. Eso es, para conseguir su ostracismo. Demostró que podía pactar hasta con el diablo o con su rival, si le convenía. Tenía una capacidad de maniobra y una influencia personal sobre sus seguidores impresionantes. Y todo esto nos lleva a uno de los episodios más famosos y desastrosos de la historia ateniense: la expedición a Sicilia. Sicilia. Año 415 a.C., un punto de no retorno. Y Alcibiades fue el gran impulsor. ¿Qué prometía? ¿Por qué tanto empeño? Prometía de todo. Riquezas inmensas, la expansión del imperio ateniense, el dominio sobre la poderosa ciudad de Siracusa, una visión grandiosa casi imperialista. Pero Nicias se opuso frontalmente. Radicalmente. Nicias era mucho más cauto, veía los enormes riesgos, los costes gigantescos. Intentó disuadir a la asamblea de una forma muy curiosa. ¿Cómo? Pidió una fuerza militar tan grande, con tantos barcos y soldados, que pensó que la asamblea lo consideraría inviable, demasiado caro y arriesgado. ¿Y qué pasó? Le hicieron caso. Todo lo contrario. El tiro le salió por la culata. Su descripción de la enorme fuerza necesaria lo que hizo fue aumentar el entusiasmo. La gente pensó, wow, si necesitamos tanto es que vamos a conseguir algo enorme. O sea que consiguió el efecto contrario. Exacto. La expedición acabó siendo todavía más grande de lo previsto inicialmente. Hablamos de más de 140 tritrimes, más de 5.000 hoplitas. Una empresa colosal. Y nombraron generales a Alcibiades, claro, a Nicias, a pesar de su oposición, y a Lámaco. Los tres al mando. Pero justo antes de que la flota zarpara, estalló un escándalo terrible en Atenas. Las Hermas. Las Hermas, sí. Una noche aparecieron mutiladas la mayoría de las Hermas de la ciudad. Eran unas esculturas de Hermes, muy comunes, pilares cuadrados con la cabeza del dios y un falo, que se consideraban protectores de calles, casas, viajeros. Un acto de sacrilegio brutal, ¿no? Brutal y muy inquietante. Se vio casi como un ataque directo a los dioses, un presagio funesto para la expedición, una amenaza al orden de la ciudad. Conmocionó a todo el mundo. Y las sospechas, claro, recayeron sobre Alcibiades y su círculo más cercano, conocidos por sus juergas y su irreverencia. Sí, sus enemigos políticos aprovecharon la coyuntura. Lo acusaron no solo de la mutilación de las Hermas, sino también de algo aún más grave: profanar los misterios eleusinos, unos rituales secretos importantísimos, parodiándolos en fiestas privadas. Acusaciones gravísimas de impiedad, de asebella. ¿Qué hizo Alcibiades? Pidió ser juzgado inmediatamente, antes de partir con la flota. Quería limpiar su nombre y no dejar esa espada de Damocles sobre su cabeza. ¿Y le concedieron el juicio rápido? No.
Sus enemigos maniobraron para que no fuera así. Argumentaron que la expedición no podía retrasarse. Fue una trampa política. Pues todo apunta a que sí. O sea, que zarpó hacia Sicilia sabiendo que tenía esas acusaciones pendientes en Atenas. Exacto. Con la flota más grande jamás reunida por Atenas, pero con su comandante principal bajo sospecha de los crímenes más graves. Tal como él temía, su ausencia envalentonó a sus enemigos en la ciudad. ¿Y qué pasó cuando llegó a Sicilia? Pues que al poco tiempo llegó la nave estatal Salaminia con la orden de que volviera a Atenas para ser juzgado. Y aquí viene el primer gran giro de guión de Alcibíades como comandante. ¿Qué hizo? ¿Obedeció? Fingió que sí. Dijo que seguiría a la Salaminia con su propia nave, pero durante una escala en Turios, en el sur de Italia, desapareció. Huyó. Se fugó. Se fugó. Y no solo eso. Antes de desaparecer por completo, se dice que contactó con gente de Siracusa que estaba en Turios y les alertó de un plan ateniense para tomar la ciudad de Mesina por sorpresa. También traicionó un plan militar. Eso dicen las fuentes. Frustró ese ataque ateniense. Mientras tanto, en Atenas, al confirmarse su huida, fue juzgado in absentia. Y condenado a muerte. Condenado a muerte, sí, y todos sus bienes confiscados. Su relación con Atenas se había roto de la forma más dramática posible. Ya era un proscrito, un enemigo público. Y ahora la pregunta es, ¿a dónde va un ateniense condenado a muerte, que acaba de traicionar a su ciudad y a su ejército? Pues, al lugar más inesperado y a la vez más lógico para alguien como Alcibíades, a Esparta. ¿Al corazón del enemigo? Es increíble. Buscó refugio allí, ni más ni menos. Se presentó ante los éforos, los magistrados espartanos, y les prometió que les sería más útil ahora de lo que les había sido perjudicial antes. ¿Y le creyeron? Después de todo, era el hombre que había impulsado la guerra contra ellos. Pues sí, su carisma y sobre todo la información y los consejos que les dio fueron decisivos. Les habló de la ambición desmedida de Atenas, exagerando quizá los planes sobre Sicilia, Italia, Cartago. Les metió miedo. Exacto. Y les dio dos consejos clave que cambiaron el curso de la guerra. Primero, enviar un general espartano competente, Gilipos, a Siracusa para ayudar a la defensa. Algo que fue fundamental para la derrota ateniense de Sicilia, ¿no? Fundamental. La llegada de Gilipos revitalizó la resistencia siracusana. Pero el segundo consejo fue, si cabe, aún más dañino para Atenas a largo plazo. ¿Cuál fue? Fortificar Decelia. Decelia. Esa suena importante. ¿Qué significaba? Era una posición estratégica en el Ática, muy cerca de Atenas. Tener una guarnición espartana permanente allí fortificada fue un golpe devastador. Significaba que los atenienses ya no podían salir de sus muros largos con seguridad. Perdieron el control del campo. Totalmente. Perdieron el acceso a sus tierras de cultivo, a las importantes minas de plata de Laurión. Miles de esclavos huyeron a Decelia. Atenas quedó confinada, totalmente dependiente del mar para todo. Un desastre económico y moral que duró años. Vaya. O sea que Alcibíades no solo desertó, sino que activamente ayudó a Esparta a estrangular a Atenas. Y no solo eso. También usó su influencia para incitar rebeliones en ciudades jonias que eran aliadas de Atenas, miembros de la Liga de Delos. Les ayudó a romper con Atenas. ¿Y cómo justificaba todo esto? Tucídides recoge un discurso suyo ante los espartanos donde critica duramente la democracia ateniense, la que le había condenado, diciendo que era una locura reconocida. Se presentaba casi como una víctima de ese sistema. Parecía el perfecto agente doble, trabajando ahora para Esparta. Pero su estancia allí tampoco fue un camino de rosas, ¿verdad? No, qué va. Alcibíades siempre generaba problemas allá donde iba. Se acabó enemistando con una figura muy poderosa, el rey espartano Agis II. ¿Qué pasó entre ellos? Pues corrió un rumor muy escandaloso. Se decía que el hijo recién nacido de la reina Timaea, la esposa de Agis, no era del rey, sino de Alcibíades. Que había seducido a la reina de Esparta. Eso se rumoreaba, ¿sí? Que había aprovechado una ausencia del rey en campaña. Fuera verdad o no, el rumor circuló, Agis se sintió ultrajado y Alcibíades perdió apoyar políticos importantes en Esparta. Aparentemente, llegaron a darse órdenes secretas para matarlo. Así que su posición en Esparta también se volvió insostenible. Exacto. Quemó sus naves allí también. Entonces, nuevo cambio de bando. ¿A dónde podía ir ahora un hombre buscado por Atenas y por Esparta? Pues al otro gran poder que jugaba en ese tablero geopolítico, el Imperio Persa. A Persia. Vaya trayectoria. En el 412 a.C., huyó de Esparta y se refugió en la corte del sátrapa persa Tisafernes, que gobernaba Lidia y Caria, en Asia Menor.
Y supongo que allí volvió a desplegar sus encantos y su astucia. Una vez más, consiguió ganarse la confianza de Tisafernes. Y de nuevo, ofreció consejos estratégicos. ¿A favor de quién esta vez? ¿O solo a favor suyo? Principalmente a favor suyo, claro. Aconsejó a Tisafernes algo muy sutil. Que Persia jugara a dos bandas. Que redujera y retrasara los pagos que hacía la flota espartana. Que Persia estaba financiando en ese momento. Exacto. Y sobre todo, que no se apresurara a intervenir decisivamente con la poderosa flota persa. La idea era dejar que Atenas y Esparta se desgastaran mutuamente, que se desangraran. Para que Persia saliera beneficiada al final. Eso es. Pero Tucídides, siempre tan agudo, sugiere que el verdadero motivo de Alcibíades, al dar este consejo, era otro. ¿Cuál? Usar su supuesta influencia sobre Tisafernes y la política persa como moneda de cambio para negociar su regreso a Atenas. Hacerse indispensable. Fascinante. Siempre jugando su propia partida, con varias jugadas de antelación. Y empezó a mover hilos para volver a Atenas. Sí, contactó con ciertos oficiales de la flota ateniense que estaba estacionada en la isla de Samos. Era la principal fuerza naval ateniense en ese momento. ¿Y qué les propuso? Les dijo que si en Atenas se instauraba un régimen oligárquico, favorable a él podría conseguir el apoyo persa, dinero y quizá incluso la ayuda de la flota persa. Una oferta tentadora, supongo. Mucho, tanto que algunos oficiales, como Pisandro, llevaron la idea a Atenas y se produjo un golpe de Estado. El gobierno de los 400, una oligarquía, en el 411 a.C. Así que Alcibíades propició un cambio de régimen en Atenas desde el exilio. Indirectamente sí. Pero la cosa se complicó, porque la flota en Samos, los marineros y muchos de sus comandantes, liderados por figuras demócratas como Trasíbulo, se opusieron radicalmente al golpe oligárquico en Atenas. O sea, la flota se mantuvo leal a la democracia. Exacto. Se convirtieron en el bastión de la resistencia democrática. Y aquí viene otra ironía del destino. ¿Cuál? Fue precisamente Trasíbulo, el líder demócrata en Samos, quien convenció a las tropas de que votaran a favor del regreso de Alcibíades. Trasíbulo, el demócrata convencido trayendo de vuelta al hombre que había coqueteado con la oligarquía y traicionado a Temas. ¿Por qué? Porque todavía creían o querían creer que Alcibíades realmente tenía influencia sobre los persas y podía conseguir su ayuda para la causa democrática contra los oligarcas y contra Esparta. Era una apuesta desesperada. Vaya lío. ¿Y Alcibíades volvió? Volvió, sí, pero no a Atenas, que estaba en manos de los 400, sino a la flota democrática en Samos. Dio un discurso, jactándose de su influencia con Tisafernes, probablemente exagerando mucho, y fue elegido general junto a Trasíbulo y otros. O sea que vuelve al bando ateniense, pero desde el exilio, apoyado por la facción democrática de la flota y con la promesa de conseguir ayuda persa. Eso es. Su presencia, de hecho, fue importante para calmar los ánimos de la flota, que quería navegar inmediatamente hacia Atenas para derrocar a los oligarcas. Alcibíades les convenció de centrarse primero en luchar contra los espartanos. Su regreso fue, una vez más, complejo, lleno de matices y de ironías. A pesar de todo, parece que él seguía ansiando volver a Atenas, pero como un héroe, ¿no? Con laureles. Sí, Plutarco dice que quería volver con gloria. Y la buscó en el campo de batalla, en la zona del Helesponto, el estrecho de los Dardanelos, que era vital para el suministro de grano a Atenas. ¿Y la encontró? Tuvo éxitos militares. Tuvo éxitos muy importantes, aunque primero sufrió un pequeño revés. Fue a ver a Tisafernes con regalos, quizá para demostrar su influencia, y el sátrapa lo arrestó brevemente. ¿Lo arrestó? Sí, se escapó al cabo de un mes, pero eso dejó claro que su supuesta influencia sobre los persas no era tan grande como él decía. Quizá Tisafernes quiso demostrarle quién mandaba realmente. Vaya. Pero a pesar de eso, consiguió victorias para Atenas. Sí, victorias navales clave. Primero en Abidos, en el 411 a.C. Su llegada con refuerzos inclinó la balanza a favor de Atenas en una batalla naval reñida. Y luego vino la gran victoria, ¿no? Cícico. Cífico, en el 410 a.C. Esa fue espectacular. Una victoria naval aplastante sobre la flota espartana. Se habla de ella como una obra maestra, táctica. Fue cosa de Alcibíades. Diodoro Sículo le atribuye una estrategia brillante. Usó un pequeño escuadrón como cebo para atraer a la flota espartana mar adentro. Mientras tanto, Trasíbulo y otro general, Terámenes, les cortaron la retirada hacia la costa. Fue una victoria total. Tan importante que Esparta por segunda vez desde la paz de Nicias pidió la paz a Atenas. ¿Y Atenas aceptó esta vez? No.
Envalentonados por la victoria de Cícico y quizá influidos por los demagogos más radicales, rechazaron la oferta de paz espartana. Un error trágico visto en retrospectiva. Tras Cícico, Alcibiades siguió cosechando éxitos, ¿no? Capturó Bizancio. Sí, siguió haciendo campaña en la zona del Helesponto y el Mar de Mármara entre el 409 y 408. Asedió Calcedonia, tomó Selimbria con una mezcla de fuerza y diplomacia y finalmente recuperó Bizancio, que era estratégica para controlar el paso del grano del Mar Negro. En Bizancio además convenció a parte de los ciudadanos para que abrieran las puertas, evitando un asedio largo. O sea que acumuló méritos militares de sobra para ese regreso triunfal que tanto ansiaba. Exacto. El camino a Atenas estaba por fin despejado y pavimentado de victorias. ¿Y cómo fue ese regreso? Me imagino que apoteósico. Lo fue, pero también muy tenso. Ocurrió en la primavera del 407 a.C. Él mismo era muy cauteloso. Antes de desembarcar en el Pireo, mandó exploradores para asegurarse de que el ambiente le era favorable, que no le esperaba una trampa. Tenía motivos para desconfiar, desde luego. Claro. Pero cuando finalmente bajó de su nave, la multitud lo aclamó. Todo el mundo quería ver al legendario Alcibiades, al héroe que había vuelto para salvar a Atenas. Fue recibido como un salvador. Aunque hubo un mal presagio, ¿no? Algo con una festividad religiosa. Sí, resulta que llegó justo el día de la Plintería. Era una festividad en la que se limpiaba la estatua sagrada de Atenea Polias en la Acrópolis y ese día se consideraba nefasto, de mala suerte para cualquier empresa importante. Vaya casualidad. ¿Le afectó eso? Bueno, fue un detalle que algunos supersticiosos señalaron, pero en general el recibimiento fue entusiasta. La asamblea anuló formalmente la sentencia de muerte y las acusaciones de sacrilegio. ¿Le devolvieron sus bienes confiscados? Sí, y lo más importante, fue elegido Strátegos Autocrator, ¿Qué significaba eso exactamente? comandante supremo con plenos poderes, un cargo excepcional, con autoridad sobre todos los demás generales. Era la máxima confianza que la ciudad podía depositar en él. Estaba en la cima. ¿Y qué hizo con tanto poder? Uno de sus primeros actos fue muy simbólico y popular. Organizó y dirigió personalmente la procesión religiosa anual a Eleusis, la de los misterios, ¿Qué tenía de especial? que desde que los espartanos ocuparon de Celia, la procesión no podía hacerse por la vía sagrada terrestre, por miedo a ataques. Tenía que hacerse por mar. Alcibiades la restauró por tierra, escoltada por sus soldados. Fue una demostración de fuerza y de restauración de las tradiciones. Un golpe de efecto magistral. Parecía que, por fin, Atenas y Alcibíades estaban reconciliados y en el camino de la victoria final. Parecía. Pero la gloria de Alcibiades, como bien dices, siempre parece ser efímera. La rueda de la fortuna giró de nuevo y muy rápido. ¿Qué salió mal? ¿Esta vez? ¿Qué pasó? La batalla de Notio, en el 406 a.C., apenas unos meses después de su regreso triunfal. Otra batalla naval. Sí, Alcibíades estaba al mando de la flota principal en la costa de Asia Menor, buscando fondos y tratando de forzar una batalla decisiva contra el nuevo almirante espartano, Lisandro. Y Lisandro, otro personaje clave del final de la guerra. Muy capaz, ¿no? Muy capaz. Y además contaba con el apoyo financiero de Ciro el Joven, el príncipe persa. La situación había cambiado. Bueno, la cosa es que Alcibíades tuvo que ausentarse brevemente de la flota principal, que estaba anclada en Notio, cerca de Éfeso. ¿Y a quién dejó al mando? Aquí cometió un error, quizá por exceso de confianza. Dejó al mando a su timonel personal, un tal Antíoco, que era amigo suyo pero no un estratega experimentado. Y le dio órdenes muy estrictas. Bajo ningún concepto debía atacar a Lisandro durante su ausencia. Me huelo lo que pasó. Antíoco desobedeció. Exactamente. Antíoco, quizá buscando su propia gloria o subestimando a Lisandro, decidió provocarlo con unas pocas naves. Lisandro vio la oportunidad, contraatacó con fuerza y derrotó al pequeño escuadrón ateniense. Antíoco murió en la batalla. Un revés menor, quizá, pero con consecuencias fatales para Alcibíades. Fatales. Aunque Alcibíades no estaba presente y la derrota no fue catastrófica en términos navales, la culpa recayó enteramente sobre él en Atenas. ¿Por qué? Por haber dejado al mando a Antíoco, por haberse ausentado. Por todo eso. Sus enemigos en Atenas, que seguían ahí, agazapados, aprovecharon la derrota para lanzarse contra él. Lo acusaron de negligencia, de anteponer sus asuntos personales a la guerra. Parece injusto si la culpa directa fue de Antíoco por desobedecer.
¿Qué opinan los historiadores modernos? Muchos creen que sí, que fue en gran parte un chivo expiatorio, que la derrota se magnificó políticamente para deshacerse de él. Pero la Asamblea ateniense, siempre voluble y quizá ya recelosa de su enorme poder, votó destituirlo. Lo destituyeron de estrategos autocrator. Sí, y no solo a él, también a sus principales aliados y colaboradores, como Trasíbulo y Terámenes. Fue una purga política en toda regla. ¿Y qué hizo Alcibiades? ¿Intentó defenderse? No. Viendo el percal, decidió no volver a Atenas. Se autoexilió de nuevo, esta vez a unas fortalezas que poseía en el Quersoneso Tracio, en la costa europea del Helesponto. Otro exilio. Ya nunca volvería a Atenas. Nunca más. Su carrera política y militar al servicio de Atenas había terminado definitivamente. Pero aún tuvo una última intervención, casi fantasmal, en los acontecimientos de la guerra, ¿no? Justo antes del desastre final. Sí, un episodio muy triste y revelador. Ocurrió en Egospótamos, en el 405 a.C. La batalla final, la que decidió la guerra. Exacto. La flota ateniense, casi la totalidad de sus naves restantes, estaba anclada en una playa abierta, en Egospótamos, en la costa europea del Helesponto. Una posición tácticamente horrible, muy vulnerable. Lisandro, con la flota espartana, estaba al otro lado del estrecho, en Abidos, observando. Y Alcibiades estaba cerca. Sí. Desde sus castillos en el Quersoneso podía ver la situación. Vio el peligro inminente. Se acercó a caballo al campamento ateniense y habló con los generales. ¿Qué les dijo? Les advirtió del enorme riesgo que corrían estando en una playa abierta, sin puerto, lejos de cualquier suministros. Les aconsejó encarecidamente que trasladaran la flota al puerto seguro de Cesto, a pocos kilómetros, donde estarían protegidos y podrían abastecerse mejor. Un consejo militarmente impecable, ¿no? Totalmente sensato. Pero los generales atenienses al mando lo rechazaron de plano. ¿Por qué? ¿Por orgullo? ¿Por desconfianza hacia él? Probablemente una mezcla de todo. Desconfiaban de sus motivos. Quizá temían que quisiera volver a tomar el mando o influir en las tropas. Uno de ellos, Tideo, le dijo bruscamente que ellos eran los generales ahora, no él, y que se fuera. Qué terrible ironía. Su último consejo, quizá el más importante que dio nunca, fue ignorado por pura política o rencor. Sí. Pocos días después, Lisandro aprovechó un momento en que las tripulaciones atenienses estaban dispersas en tierra buscando comida, lanzó un ataque sorpresa y aniquiló a la flota ateniense casi sin resistencia. Capturó casi todas las naves y ejecutó a miles de prisioneros. Fue el fin. Atenas se quedó sin flota y sin defensa. La rendición era inevitable. Qué final tan amargo para Atenas y, en cierto modo, también para Alcibiades, viendo cómo se cumplía su advertencia. ¿Y qué fue de él después de la derrota final de Atenas? Con Atenas derrotada y Esparta victoriosa, su posición en el Quersoneso ya no era segura. Lisandro era el dueño del Egeo. Así que Alcibiades buscó refugio una vez más en el imperio persa. Volvió a Persia. Sí, se dirigió a Frigia, en el interior de Asia Menor, que estaba gobernada por otro sátrapa, Farnabazo. Quizá tenía la idea de intentar ganarse el favor del gran rey persa Artajerjes II, para usarlo contra Esparta, que ahora era la potencia hegemónica. Siempre jugando, siempre buscando una nueva oportunidad. Pero esta vez no le dio tiempo. Su vida acabó allí, ¿no? Sí, terminó violentamente en el 404 a.C., poco después del fin de la guerra. Fue asesinado. ¿Se sabe cómo y por orden de quién? Hay varias versiones, como casi todo en su vida. Una dice que fue por orden de Lisandro y los espartanos, que temían que pudiera volver a liar las cosas, quizá aliándose con Persia contra ellos. Tenía sentido que Esparta quisiera quitarlo de en medio definitivamente. Sí. Otra versión apunta al sátrapa Farnabazo, bien por orden de Esparta, bien por iniciativa propia para congraciarse con ellos, o quizá porque Alcibíades estaba causando problemas en su satrapía. ¿Y hay más versiones? Sí, Plutarco también menciona una historia más personal, que fue asesinado por los hermanos de una mujer noble a la que había seducido y deshonrado. O sea que, hasta el final, las pasiones y los enemigos personales pudieron jugar un papel, como murió exactamente. Plutarco describe una escena muy dramática. Un grupo de soldados persas rodeó la casa donde se alojaba en una aldea de Frigia y le prendió fuego. Alcibíades salió de las llamas, armado solo con una daga y envuelto en su capa para protegerse de las flechas. Luchó valientemente, pero finalmente cayó abatido por las flechas y jabalinas de sus atacantes. Un final violento y casi cinematográfico, muy acorde con su vida tumultuosa. Desde luego, murió como vivió, de forma espectacular y controvertida.
Aristóteles incluso ubica el lugar de su muerte, un monte llamado Elafo en Frigia. Bueno, después de repasar esta vida tan increíblemente intensa, llena de altibajos, traiciones, genialidades y desastres, ¿cómo lo valoramos? Porque ya en su propia época era una figura que despertaba odios y amores extremos. Totalmente polarizante, sí. Las fuentes antiguas ya reflejan esa división. Tienes a Tucídides, que es bastante equilibrado. Critica sus hábitos personales y su ambición, pero reconoce su buena gestión de la guerra y, significativamente, no le culpa directamente de la ruina de Atenas. Y otros, Plutarco, por ejemplo. Plutarco, aunque fascinado por él, es más crítico moralmente. Lo llama el menos escrupuloso y más despreocupado de los seres humanos. Diodoro, en cambio, admira su espíritu brillante e inclinado a grandes empresas. Y Jenofonte, el discípulo de Sócrates. Jenofonte tiende a enfatizar su servicio al Estado, quizá para defender indirectamente a Sócrates de la mala influencia de Alcibiades. Demóstenes, siglos después, en sus discursos, lo usó como un símbolo de la grandeza perdida de Atenas, elogiando sus logros, su patriotismo demostrado sirviendo personalmente en la guerra, y lo consideraba el orador más hábil del día. O sea que se convirtió en una figura retórica. Sí, pero otros contemporáneos eran mucho más duros. Lisias, el orador, argumentaba en sus discursos que debía ser considerado simplemente un enemigo. Y Andócides, otro político y orador, dijo algo muy revelador sobre él. Espera que te conformes a su modo de vida, en lugar de conformarse él a las leyes del Estado. Eso lo define bastante bien, ¿no? Su individualismo extremo. Exacto. Y el temor que inspiraba al orden establecido. Cornelio Nepote, un biógrafo romano, dijo que superó a todos los atenienses en grandeza y magnificencia de vida, pero también que se temía que aspirara a la tiranía. Y esta división de opiniones, esta controversia, llega hasta nuestros días, ¿verdad? Los historiadores modernos tampoco se ponen de acuerdo sobre él. El debate sigue abierto. Tienes visiones relativamente positivas, como la de MacGregor, que lo ve como un jugador astuto, no un simple oportunista, o Fotiadis, que lo llama diplomático de primera, aunque le reprocha la falta de contrapeso moral. Pero también hay visiones muy negativas. Mucho. Paparrigópulos, un gran historiador griego, lo compara con Temístocles en virtudes, pero también lo tilda de traidor, audaz e impío. Elis reconoce que sus acciones eran escandalosas, pero admite que tenía estilo, panache. Gribel sugiere que sus acciones contra Atenas quizás se malinterpretaron, que había una tensión entre sus valores personales y los cívicos. Y luego están los más críticos. Sí, como Meix, que lo considera absolutamente inescrupuloso, movido solo por el egoísmo, y cuyo ejemplo además reforzó los cargos contra Sócrates años después. O Platías y Coliópolis, que argumentan que sus propios discursos demuestran que no fue un gran estadista y que lo de Sicilia fue un error estratégico garrafal. Incluso se ha llegado a hablar de psicopatía. Sí, Salter y Cleckley analizaron su biografía y sugirieron que mostraba rasgos clásicos compatibles con un diagnóstico de psicopatía: encanto superficial, egocentrismo, falta de remordimientos, impulsividad. Es una interpretación moderna, claro, pero da que pensar. Da que pensar, sí. ¿Y qué hay de su faceta puramente militar? Después de Cíxico, parece difícil negarle habilidad, pero ¿fue realmente un genio militar? Es otro de los grandes debates. Algunos, como Fotiadis, lo consideran prácticamente invencible, pero otros son más escépticos. Paparrigópulos, por ejemplo, ve la expedición a Sicilia como un error estratégico imperdonable. El eterno debate sobre Sicilia. Exacto. ¿Fue un error frívolo nacido de la ambición, Platías Coliópolios, o fue una decisión estratégica racional, aunque arriesgada, dentro de las aspiraciones imperiales tradicionales de Atenas, como sugiere Blachos? Incluso se habla de un plan más amplio de Alcibiades para conquistar todo el Mediterráneo occidental: Cartago, Libia, Italia. Suena muy ambicioso. ¿Y qué dice Kagan, uno de los grandes expertos en la guerra del Peloponeso? Donald Kagan opina que Alcibiades tenía una habilidad considerable, sí, pero no era un genio militar. Era propenso a cometer errores graves, como el de dejar a Antíoco al mando en Notio. De hecho, Kagan cree que gran parte del mérito de la victoria de Cícico corresponde en realidad a Trasíbulo. Es una visión más matizada, similar a la de Nepote, que ya advertía contra una valoración excesiva de sus habilidades. O sea, que ni siquiera en lo militar hay consenso. No. Pres, otro historiador, dice que fue un buen general en el Helesponto, pero no tanto en Sicilia, y que sus fortalezas superaban sus defectos. Es un juicio equilibrado.
Y no podemos terminar sin mencionar su famosa habilidad oratoria. Todos parecen coincidir en que era un gran orador. Sí, en eso hay bastante unanimidad. Plutarco y Demóstenes lo alaban. Teofrasto decía que era capaz de descubrir qué era lo que se requería en cada momento y decirlo. Aunque a veces, dicen, tropezaba o se quedaba en blanco en medio de un discurso, pero sabía salir del paso. Y tenía ese famoso ceceo, ¿no? Un ligero defecto al hablar que, paradójicamente, le hacía más encantador. Eso dicen Aristófanes y Plutarco, ¿sí? Que su ceceo tenía un encanto persuasivo. Éupolis, otro comediógrafo, decía que era más elocuente en privado que en la asamblea. O sea que su poder retórico era innegable. Innegable. Kagan lo reconoce. Sabía adaptarse a la audiencia, como señala Habeneck. Por eso quizá Aristófanes escribió esa frase tan citada sobre la relación de Atenas con Alcibíades. La de que Atenas lo añora y también lo odia, pero lo quiere de vuelta. Esa misma. Creo que captura perfectamente esa mezcla de fascinación, dependencia y rechazo que Atenas sentía por esta figura tan excepcional. En resumen, y para ir cerrando, la vida de Alcibíades es una auténtica montaña rusa. Un individuo con un talento excepcional, un carisma desbordante, una brillantez militar innegable. Pero también, y esto es inseparable, una ambición sin límites, unas lealtades increíblemente fluidas y una arrogancia, una hibris, que finalmente le costó todo. Su destino personal está íntimamente ligado, soldado casi, a esas décadas finales y turbulentas de la guerra del Peloponeso. Exacto. Y eso nos deja quizá con una última reflexión, una pregunta para quien nos escucha. A ver, ¿Hasta qué punto el destino final de Atenas en esa guerra, su derrota, fue moldeado por las decisiones, los giros, las traiciones, los retornos de este único y voluble individuo? es una pregunta tremenda. ¿Podría la historia haber sido radicalmente diferente para bien o para mal, quién sabe, sin la intervención de Alcibíades en momentos tan críticos como Sicilia, Decelia, Cícico o Egospótamos? Es imposible saberlo, claro, pero da vértigo pensarlo. Es un recordatorio potente del impacto que una personalidad extraordinaria, con todas sus luces y sus muchísimas sombras, puede tener en el gran lienzo de la historia. Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada de nuestro propio vecindario cósmico. Hoy nos metemos de lleno en el Sistema Solar. Un lugar que, bueno, a pesar de ser nuestro hogar, la verdad es que sigue guardando secretos asombrosos. Totalmente. Hoy nos vamos a basar en un extenso artículo enciclopédico para intentar desentrañar su estructura, su historia, que ya veremos que fue bastante violenta. Sí, sí. ¿Y quiénes son sus habitantes más destacados? Desde el Sol, claro, hasta los confines más helados. ¿Listos para el viaje? Un viaje fascinante, sin duda. Hablaremos de escalas que, bueno, son difíciles de imaginar, de miles de millones de años de evolución y de la increíble variedad de mundos que giran alrededor de nuestra estrella. Es alucinante. Pues empecemos por lo básico, si te parece. El Sistema Solar es el Sol y todo lo que su gravedad, que es inmensa, mantiene en órbita. Exacto. Planetas, lunas, asteroides, vamos, una familia cósmica de lo más diversa. El nombre, claro, viene del latín sol. Pero la clave aquí, lo que define realmente al sistema, es la distribución de la masa. Es que es casi insultante. Fíjate, Así, el Sol se lleva el 99,86%. casi todo. Madre mía. Y del mísero 0,14% que queda, pues los gigantes, Júpiter y Saturno, acaparan ellos solos cerca del 90% de ese poquito. O sea que todo lo demás, la Tierra, Marte, Venus, Mercurio, los planetas enanos, todas las lunas, asteroides, cometas, ¿es menos del 0,002%? Menos, sí. Una fracción minúscula. Una distribución tremendamente desigual, vamos. Es una migaja cósmica, entonces. Y las distancias, claro, también son abrumadoras. Por eso usamos la unidad astronómica, la UA. Claro, para no perdernos con tanto cero. Es la distancia Tierra-Sol, unos 150 millones de kilómetros. Y aún así, Neptuno, el planeta más lejano conocido, está a 30 UA. ¿Qué son?
4.500 millones de kilómetros. Una barbaridad, Es que cuesta visualizarlo. totalmente. Por eso son útiles los modelos a escala como el Sweden Solar System. Es genial. ¿Cómo funciona ese? Pues mira, usan el Avicii Arena de Estocolmo que mide 110 metros como si fuera el Sol. A esa A escala, ver. la Tierra sería una canica a 7,6 kilómetros de distancia y Júpiter una pelota de 7,5 metros a 40 kilómetros. Increíble, te da una perspectiva. Impactante, sí. Te hace entender lo vasto y, sobre todo, lo vacío que está el espacio entre planetas. Vale, pues ya que tenemos la escala, vayamos al principio. Hace 4.600 millones de años. ¿Cómo empezó todo esto? Pues todo arranca con el colapso por gravedad. Había una zona más densa dentro de una nube molecular gigante. Una nube de gas y polvo. Exacto. Compuesta sobre todo de hidrógeno y helio, lo más abundante del universo. Pero también con polvo, ¿eh? Restos de estrellas que murieron antes. Al colapsar esa región, por su propia gravedad, empezó a girar más rápido. Como una patinadora cuando recoge los brazos, ¿no? La conservación del momento angular. Justo eso. Y ese giro, cada vez más rápido, hizo que la nube se aplanara, formando un disco enorme, el disco protoplanetario. ¿Y en el centro? En el centro se acumuló la mayor parte de la masa, formando un protosol muy caliente y denso. ¿Y dentro de ese disco? Ahí empezó la fiesta. Ahí empezó todo, sí. El polvo empezó a pegarse, granito a granito, luego rocas, luego cuerpos más grandes que llamamos planetesimales. Y de ahí, por colisiones y fusiones, surgieron los protoplanetas. Pero ojo, fue un proceso caótico, ¿Caótico en qué sentido? pues que seguramente hubo cientos de protoplanetas al principio. Hubo una competición feroz, colisiones brutales, fusiones, algunos cuerpos fueron destruidos, otros expulsados del sistema para siempre. Entiendo. Y aquí, para explicar por qué unos planetas son rocosos y otros gigantes gaseosos, entra un concepto clave que has mencionado antes: la línea de congelación. Exacto. Es fundamental. Imagina una línea invisible a unas 5 unidades astronómicas del Sol, más o menos donde está ahora el cinturón de asteroides, un poco más allá de Marte. Vale. Dentro de esa línea, hacia el Sol, hacía demasiado calor. Los compuestos volátiles como el agua, el amoníaco, el metano, no podían condensarse en hielo. Solo podían solidificar los materiales con puntos de fusión muy altos, rocas, metales. Y como esos materiales, roca y metal, eran relativamente escasos en la nube original, Exacto. Pues, los planetas que se formaron ahí dentro, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, se quedaron, digamos, pequeños y rocosos. No había mucho material sólido disponible. tiene todo el sentido. ¿Y fuera de la línea de congelación? Ah, amigo, fuera de la línea de congelación hacía frío. Ahí sí que esos compuestos volátiles, los hielos, podían condensarse y formar partículas sólidas. Y resulta que esos hielos eran mucho más abundantes que la roca y el metal, ¿no? Muchísimo más. El agua, por ejemplo. Así que los planetas que se formaron ahí fuera, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, tuvieron acceso a una cantidad de material sólido muchísimo mayor. Lo que les permitió crecer enormemente. Enormemente. Acumularon grandes núcleos de hielo y roca, y su gravedad se hizo tan fuerte que pudieron atraer y retener inmensas atmósferas de hidrógeno y helio, que eran los gases más abundantes en el disco. Por eso son gigantes gaseosos o helados. La ubicación lo fue todo. Fascinante. ¿Y lo que no llegó a formar planetas, todos esos restos? Pues quedaron como, bueno, como los escombros de la construcción. Formaron el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. Más afuera, el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Y aún más lejos, la hipotética nube de Oort. Mientras tanto, en el centro, En el centro, la presión y la temperatura en el núcleo del protosol alcanzaron un punto crítico. Y, ¡boom!, se encendió la fusión nuclear. El hidrógeno empezó a convertirse en helio. había nacido nuestra estrella. Exacto. Y una vez encendido, su viento solar, un flujo de partículas muy energético, empezó a soplar hacia afuera, barriendo los restos de gas y polvo que quedaban en el disco. Limpió la casa, digamos. Pero la cosa no se calmó inmediatamente después, ¿verdad? He leído sobre modelos como el de Niza o uno llamado Grand TAC. Suenan a que hubo más jaleo. Sí, en efecto. Durante los primeros millones de años de nuestro sistema solar, los planetas primitivos se movieron estratégicamente y en serio hacia diferentes posiciones, lo que hizo que algunos fuesen extinguidos por otros más potentes.
Fue una auténtica colisión de planetas, hasta que fueron estables devaliendo poco a poco una posición definitiva. Cierto, cierto. La imagen que tenemos ahora es que el sistema solar primitivo fue un lugar muy dinámico, nada tranquilo. Esos modelos, como el de Niza, sugieren que los planetas gigantes no se formaron donde están ahora, sino que migraron. Migraron, se movieron de sitio. Sí, el modelo de Niza propone que estaban más juntos y más cerca del Sol y luego migraron hacia afuera. El Gran TAC sugiere algo aún más dramático para Júpiter, que migró primero hacia adentro, casi hasta la órbita de Marte, y luego volvió hacia afuera, arrastrado por Saturno. Menudo viaje. ¿Y qué consecuencias tuvo eso? Pues imagínate un auténtico billar cósmico. Esas migraciones habrían desestabilizado las órbitas de muchísimos cuerpos pequeños, asteroides, planetesimales, los lanzaron por todas partes. Y eso explicaría... Podría explicar varias cosas, por ejemplo, el llamado bombardeo intenso tardío, una época hace unos 3.900 millones de años en la que los planetas interiores sufrieron un montón de impactos. También explicaría la estructura actual del cinturón de asteroides, que parece bastante limpio, y cómo los gigantes acabaron en sus órbitas actuales, más lejanas y estables. O sea que nuestro sistema solar es el resultado de una historia bastante violenta y movidita. Sin duda, no fue un proceso ordenado y tranquilo, fue caótico y lleno de cambios drásticos. Bueno, pues hablemos del gran protagonista, del jefe de todo esto, el Sol. Una estrella de tipo G2V, dicen que bastante normalita en la galaxia. Normalita en tamaño y tipo, sí, pero absolutamente vital para nosotros, claro. Esa fusión de hidrógeno en helio en su núcleo es la fuente de casi toda la energía del sistema. Nos da luz, calor. Y mencionaste antes que tenía metales. Eso es importante. Importantísimo. En astronomía llamamos metales a todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. El Sol es una estrella de población 1, lo que significa que es relativamente rica en estos metales. ¿Y por qué es clave? Porque esos metales no se formaron en el Big Bang, sino dentro de generaciones anteriores de estrellas que explotaron. Sin esa metalicidad, sin esos elementos como el silicio, el hierro, el oxígeno, no habría habido material para formar planetas rocosos como la Tierra. Ah, claro. O sea que somos literalmente polvo de estrellas. Exactamente. Y además, el Sol no solo emite luz y calor, también emite el viento solar. ¿Qué es? Un flujo constante de partículas cargadas, electrones, protones, que viaja a cientos de kilómetros por segundo y llena todo el espacio interplanetario. Este viento crea una burbuja magnética protectora alrededor del sistema solar, la heliosfera, ¿Nos protege de qué? de gran parte de la radiación cósmica de alta energía que viene de fuera de la galaxia. Es nuestro escudo natural. Pero el Sol también tiene sus días malos, ¿no? Las llamaradas, las eyecciones de masa coronal. Sí, su actividad no es constante, tiene ciclos, y a veces libera enormes cantidades de energía y partículas de forma repentina. Eso es lo que llamamos clima espacial. Y eso nos afecta aquí en la Tierra. Y tanto. Causa las auroras boreales y australes, que son preciosas, pero también puede interferir con las comunicaciones por satélite, las redes eléctricas, y ser un peligro para los astronautas. Hay que vigilarlo de cerca. Vale. Entendido el papel del Sol. Hagamos ahora un recorrido por las distintas zonas, empezando por el sistema solar interior. Perfecto. Esta es la región más cercana al Sol, dentro de la línea de congelación que comentábamos. Incluye a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y también al cinturón de asteroides. La característica común es que son rocosos, ¿verdad? Sí, fundamentalmente compuestos de silicatos y metales. Son densos, tienen superficies sólidas, pocas lunas o ninguna y no tienen anillos. Empecemos por Mercurio, el más cercano al Sol. El pequeño mensajero. Es el planeta más pequeño, apenas un poco más grande que nuestra Luna. Está achicharrado por el Sol, con diferencias de temperatura brutales entre el día y la noche. Tiene un núcleo de hierro enorme para su tamaño y una superficie llena de cráteres y unos acantilados muy curiosos. Fallas de compresión. Casi no tiene atmósfera y no tiene lunas. Luego viene Venus. A menudo lo llaman el gemelo de la Tierra. Sí, por tamaño y masa son parecidos, pero ahí acaban las similitudes. Venus es un infierno. Tiene una atmósfera densísima, 90 veces la presión de la nuestra, y compuesta casi enteramente de dióxido de carbono. El efecto invernadero descontrolado. Exacto. La temperatura en la superficie supera los 400 grados Celsius, más caliente que Mercurio.
La superficie es volcánica, pero oculta bajo una capa de nubes de ácido sulfúrico. No tiene campo magnético significativo ni lunas. Un lugar poco acogedor. Después estamos nosotros, la Tierra, el puntito azul pálido. El único lugar que conocemos con agua líquida en la superficie, una atmósfera respirable de nitrógeno y oxígeno y, bueno, vida. Tenemos tectónica de placas activa, que recicla la corteza. Y un campo magnético global bastante potente que nos protege del viento solar. Y tenemos una compañera muy especial, la Luna. Que es enorme en comparación con nosotros. Sí, es sorprendentemente grande. La teoría dominante es que se formó por un impacto gigantesco de un protoplaneta del tamaño de Marte contra la Tierra primitiva. Es un mundo fascinante por sí mismo, con sus mares de lava solidificada y sus cráteres, ríos, lagos, quizás hasta un océano. ¿Por eso se busca vida allí con tanto interés? Claro. Tiene accidentes geográficos espectaculares. El Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar, y Valles Marineris, un sistema de cañones gigantesco. Perdió su campo magnético hace miles de millones de años, lo que contribuyó a que perdiera su atmósfera y agua. Y tiene dos lunas pequeñitas, Phobos y Deimos. Sí, parecen patatas. Probablemente son asteroides que capturó su gravedad en algún momento. Tienen formas muy regulares. Y entre Marte y Júpiter, decías, está el cinturón de asteroides. Sí. Siempre me lo he imaginado como en las pelis, un campo de minas espacial. ¿Qué va? Es otro mito de la ciencia ficción. Hay decenas de miles, quizás millones, de objetos de más de 1 kilómetro, pero el espacio entre ellos es enorme. La probabilidad de chocar con uno si lo cruzas es bajísima. ¿Y por qué están ahí? ¿Por qué no se formó un planeta? Pues por culpa de Júpiter. Su inmensa gravedad perturbó las órbitas de los planetesimales en esa zona, impidiendo que se unieran para formar un planeta completo. Los aceleraba demasiado y provocaba colisiones destructivas en lugar de constructivas. O sea que son los restos de un planeta fallido. Algo así. Los ladrillos que sobraron. A pesar de ser tantos, la masa total de todos los asteroides juntos es pequeñísima, menos que la de nuestra Luna. ¿Hay alguno especialmente interesante? Sí, claro. El más grande es Ceres, que es tan grande y redondo que ahora se clasifica como planeta enano. Es un mundo intrigante, una mezcla de roca y hielo, y parece que podría tener actividad geológica, quizás criovolcanismo, volcanes de hielo. ¡Anda! ¿Y otros? También está Vesta, que es el segundo más grande, y parece ser un protoplaneta casi intacto, del que vienen muchos meteoritos que caen en la Tierra. Y Pallas, el tercero. Y luego hay grupos especiales, como los asteroides troyanos. Los troyanos. Son asteroides que comparten órbita con un planeta, pero situados en unos puntos de equilibrio gravitatorio muy estables, llamados puntos de Lagrange, 60 grados por delante y 60 grados por detrás del planeta. ¡Qué curioso! Júpiter tiene miles de troyanos, la Tierra tiene alguno conocido, Marte también. Es una configuración orbital bastante común. Muy bien, pues dejamos atrás el cinturón y salimos más allá de la línea de congelación. Entramos en el reino de los gigantes. Aquí cambiamos radicalmente de escala y composición. Dominan Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Juntos, como decíamos, suman el 99% de la masa que orbita al Sol, quitando al propio Sol, claro. Características comunes. Son enormes, no tienen superficie sólida definida, tienen anillos y muchísimas lunas. Exacto. Los podemos dividir en dos parejas. Primero, los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno. Que son principalmente. Hidrógeno y helio, como el Sol, son básicamente enormes bolas de gas y líquido, hidrógeno metálico en el interior, con un núcleo rocoso helado relativamente pequeño en el centro. Hablemos de Júpiter, el rey del sistema solar. El más grande con diferencia. Más masa que todos los demás planetas juntos. Es un mundo tremendamente dinámico. Vemos sus famosas bandas de nubes de diferentes colores, que son corrientes en chorro a distintas alturas y velocidades. ¿Y la gran mancha roja? Una tormenta anticiclónica gigantesca, más grande que la Tierra, que lleva observándose siglos, aunque parece que está menguando un poco últimamente. Júpiter también tiene una magnetosfera potentísima, la estructura más grande del sistema solar después de la heliosfera. Y un montón de lunas. Casi 100, has dicho. Sí, 97 confirmadas oficialmente a día de hoy, pero seguro que se descubren más. Las más famosas son las 4 que descubrió Galileo, las lunas galileanas. Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Exacto. Son mundos fascinantes por sí mismos. Io es el cuerpo con más actividad volcánica del sistema solar, un infierno de azufre. Europa tiene una corteza de hielo que cubre un océano global de agua líquida salada. Un candidato para buscar vida.
sin duda uno de los principales. Ganímedes es la luna más grande de todo el sistema solar, más grande que Mercurio, y tiene su propio campo magnético. Y Calisto es un mundo muy antiguo, cubierto de cráteres, que quizás también esconda un océano. Y aparte de las galileanas, ¿hay muchas más? Sí, hay un grupo de lunas interiores más pequeñas, como Amaltea, y luego un enjambre enorme de lunas exteriores, pequeñas e irregulares, la mayoría probablemente asteroides o cometas capturados por la tremenda gravedad de Júpiter. Pasemos a Saturno, el señor de los anillos. Esos anillos son, bueno, icónicos. Desde luego, son una de las vistas más espectaculares del sistema solar. Aunque Júpiter, Urano y Neptuno también tienen anillos, los de Saturno son muchísimo más brillantes y extensos. ¿De qué están hechos? Son miles y miles de anillos concéntricos formados por miles de millones de partículas de hielo de agua principalmente. Varían en tamaño desde granos de polvo hasta trozos del tamaño de una casa o una montaña pequeña. Son muy finos, eso sí, comparados con su extensión. ¿Y Saturno en sí, cómo es? Es parecido a Júpiter, aunque un poco más pequeño y menos denso. Es menos denso que el agua. También tiene bandas de nubes, tormentas. Una muy curiosa es una corriente en chorro con forma de hexágono perfecto en el Polo Norte. Un hexágono. Qué raro. Sí, muy peculiar. Y en cuanto a lunas, Saturno es ahora mismo el campeón. Tiene 274 confirmadas. Más que Júpiter. Sí, le ha quitado el récord recientemente. La más grande y famosa es Titán, Que es especial por su atmósfera, ¿no? única en el sistema solar, aparte de la Tierra. Es una atmósfera densa, más que la nuestra, compuesta principalmente de nitrógeno, como la nuestra, pero también con metano. Y hace tanto frío que el metano se comporta como el agua en la Tierra. Hay nubes, lluvias, ríos, lagos y mares de metano y etano líquidos en la superficie. Alucinante. ¿Alguna otra luna destacada? Pues sí, muchas. Encélado es pequeñita pero increíblemente activa. Lanza chorros o géiseres de vapor de agua y partículas de hielo al espacio desde grietas en su polo sur. Esos géiseres vienen de un océano subterráneo de agua salada. Otro candidato para buscar vida. Otro de los grandes candidatos, sí. Luego están Rea, Japeto, con una cara brillante y otra oscura, Dione, Tetis, Mimas, que parece la estrella de la muerte de Star Wars por un cráter enorme, y lunas pastoras que confinan los anillos, lunas troyanas, un sistema complejísimo. Dejamos los gigantes gaseosos y vamos a los gigantes helados, Urano y Neptuno. Correcto. Son más pequeños que Júpiter y Saturno y tienen una composición diferente. Siguen teniendo atmósferas de hidrógeno y helio, pero en proporción menor. Sus interiores están dominados por lo que llamamos hielos. ¿Hielos como los de Saturno? No exactamente hielo de agua sólido como en los anillos. Se refiere a una mezcla densa y caliente de agua, metano y amoníaco en estado líquido o supercrítico, rodeando un núcleo rocoso metálico. Por eso se les llama gigantes helados, aunque por dentro están calientes. Urano es el rarito del grupo, ¿verdad? Orbita como tumbado. Sí, es muy peculiar. Su eje de rotación está inclinado más de 90 grados respecto a su plano orbital, o sea que orbita prácticamente de lado. ¿Y eso por qué? La teoría más aceptada es que sufrió un impacto gigantesco con un cuerpo del tamaño de la Tierra durante su formación, que lo volcó. Esto provoca estaciones extremas, con cada polo apuntando hacia el Sol durante décadas. ¿Y cómo es visualmente? Es bastante soso en comparación con Júpiter y Saturno. Tiene un color azul verdoso muy pálido y uniforme, debido al metano en su atmósfera que absorbe la luz roja. Tiene muy poca actividad de nubes visibles y emite muy poco calor interno, a diferencia de los otros gigantes. Tiene 28 lunas confirmadas. Las 5 más grandes son Titania, Oberón, Umbriel, Ariel y Miranda. ¿Y el último planeta conocido? Neptuno, el más lejano. Es similar en tamaño y composición a Urano, pero visualmente es muy diferente. Tiene un color azul mucho más intenso y vibrante. También por el metano, pero debe haber algo más que le da ese color. Y tiene más actividad atmosférica. Mucha más. Se observan grandes manchas oscuras que son enormes sistemas de tormentas, similares a la Gran Mancha Roja pero menos duraderas. Y tiene los vientos más rápidos del sistema solar, superando los 2000 kilómetros por hora. También tiene una magnetosfera potente e inclinada. ¿Y lunas? Tiene 16 confirmadas. La más grande, Tritón, es fascinante. Es casi tan grande como nuestra Luna, pero orbita al revés, en dirección retrógrada. ¿Al revés? ¿Cómo es posible? Lo más probable es que no se formara junto a Neptuno, sino que fuera un objeto del cinturón de Kuiper capturado por su gravedad hace mucho tiempo. Es geológicamente activa, con una superficie joven y géiseres de nitrógeno líquido o gas. Un mundo muy extraño. Qué interesante.
Mencionaste antes, entre los gigantes y más allá, a los centauros. ¿Qué son exactamente? Son una clase de cuerpos menores un poco híbridos. Tienen órbitas que cruzan las de los planetas gigantes entre Júpiter y Neptuno. Son inestables a largo plazo. ¿Y de dónde vienen? ¿Son asteroides o cometas? Se cree que son objetos del cinturón de Kuiper o del disco disperso, que fueron perturbados gravitacionalmente por Neptuno y enviados hacia el interior del sistema solar. Por su composición helada, se parecen más a cometas gigantes. De hecho, algunos, como Quirón, el primero descubierto, muestran actividad cometaria. Desarrollan una coma. Incluso uno tiene anillos. Sí, Cariclo. Fue una sorpresa descubrir anillos alrededor de un cuerpo tan pequeño. Demuestra que los anillos no son exclusivos de los planetas gigantes. Bueno, pues ya hemos cruzado el umbral de Neptuno. Entramos en la última frontera conocida, la región transneptuniana. La tercera zona del sistema solar. Una región vasta, fría, oscura y todavía muy poco explorada. Está poblada por miles, probablemente millones, de pequeños mundos helados, restos de la formación planetaria. Lo primero que encontramos es el cinturón de Kuiper. Correcto. Es como una versión mucho más grande y masiva del cinturón de asteroides, pero hecha de objetos helados. Se extiende desde la órbita de Neptuno a unas 30 UA hasta unas 50 UA. Y aquí es donde vive Plutón. Exacto, el más famoso habitante del cinturón de Kuiper. Durante décadas fue considerado el noveno planeta, hasta la redefinición de 2006, que lo clasificó como planeta enano. ¿Por qué el cambio? Porque se empezaron a descubrir otros objetos en el cinturón de Kuiper de tamaño similar o incluso mayor que Plutón, como Eris. Se vio que Plutón no había limpiado su órbita de otros cuerpos, que es uno de los criterios para ser planeta. Es el rey de su propia categoría, los planetas enanos del cinturón de Kuiper. Que tiene una órbita un poco rara, ¿no? Sí, es bastante excéntrica, alargada e inclinada respecto al plano de los otros planetas. Curiosamente está en una resonancia orbital 2.3 con Neptuno. Por cada 3 vueltas que da Neptuno al Sol, Plutón da exactamente 2. Esto evita que se acerquen demasiado y colisionen. Hay muchos otros objetos en esta misma resonancia, se les llama plutinos. Y tiene una luna, Caronte, que es enorme. Tan grande en comparación con Plutón, casi la mitad de su diámetro, que a veces se habla de ellos como un sistema binario de planetas enanos. El centro de masas alrededor del cual orbitan ambos está fuera de Plutón. Además, tiene otras 4 lunas más pequeñas. Es un sistema complejo. ¿Hay otros planetas enanos importantes en el Kuiper? Sí, varios. Está Haumea, que tiene una forma muy alargada, como un huevo, porque rota rapidísimo, unas 4 horas. Tiene anillos y 2 lunas, y parece ser el resultado de una colisión. Makemake, que es muy brillante, y Quaoar, otro bastante grande. Son mundos helados con sus propias características interesantes. ¿Y más allá del cinturón de Kuiper clásico? Encontramos el disco disperso. Los objetos aquí tienen órbitas mucho más excéntricas e inclinadas que los del cinturón de Kuiper. Se cree que fueron dispersados gravitacionalmente por Neptuno durante las migraciones planetarias. Esta región se solapa con el Kuiper, pero se extiende muchísimo más lejos, hasta cientos de UA. ¿Hay planetas enanos también ahí? Sí, el más importante es Eris. Es ligeramente más pequeño que Plutón, pero un poco más masivo. Fue su descubrimiento en 2005 lo que realmente forzó el debate y la nueva definición de planeta. Tiene una órbita muy alargada e inclinada y una luna, Dysnomia. También está Gong-Gong, otro planeta enano de tamaño considerable en esta región. Y luego están esos objetos aún más lejanos y con órbitas rarísimas. Los ETNOs y los sednoides. Exacto. Los objetos transneptunianos extremos, étenos, son cuerpos cuyas órbitas los llevan increíblemente lejos del Sol, con semiejes mayores de 150 o 250 UA. Están tan lejos que la influencia de los planetas gigantes conocidos es muy débil. Como Sedna, por ejemplo. Sedna es el prototipo de un subgrupo aún más extraño, los sednoides. Lo peculiar de Sedna, descubierto en 2003, es que su perihelio, el punto más cercano al Sol, está lejísimos, a unas 76 UA. Nunca se acerca a Neptuno. Su órbita es enormemente larga, dura más de 11.000 años. Es un misterio cómo llegó a esa órbita tan externa y desvinculada. Y es aquí donde entra la famosa hipótesis del planeta 9. Precisamente, se observó que las órbitas de varios de estos étenos más extremos parecían estar agrupadas de una forma extraña, como apuntando en la misma dirección en el espacio. ¿Una coincidencia? Podría serlo, o podría ser un sesgo por cómo observamos, pero la hipótesis del planeta 9
propone que esta alineación no es casual, sino que está causada por la influencia gravitatoria de un planeta grande y todavía no descubierto, que estaría en una órbita enorme, quizás 5 o 10 veces la masa de la Tierra, a cientos o miles de UA de distancia. Un planeta oculto. Eso sugiere la hipótesis. Sería un planeta que pastorea gravitacionalmente a estos objetos lejanos. Es una idea muy sugerente y ha impulsado muchas búsquedas, pero de momento no hay pruebas directas. Sigue siendo una hipótesis activa. Y ya en los confines absolutos, la estructura más lejana de todas, la nube de Oort. ¿Qué es? De hecho, una estructura teórica. No la hemos observado directamente. Se postula que es una esfera gigantesca, hueca, que envuelve todo el sistema solar, extendiéndose desde unas 2.000 o 5.000 UA hasta quizá 50.000, 100.000 o incluso 200.000 UA, casi a mitad de camino de la estrella más cercana. Una distancia brutal. ¿Y qué habría allí? Se cree que alberga billones, con B, de núcleos cometarios, pequeños cuerpos helados. Serían los restos más primordiales de la formación del sistema solar, planetesimales que fueron expulsados gravitacionalmente por los planetas gigantes en las fases iniciales. ¿Y por qué creemos que existe si no la vemos? Principalmente porque es la mejor explicación para el origen de los cometas de largo periodo. Ah, claro. Los cometas que vienen de todas direcciones y tienen órbitas de miles o millones de años. Exacto. Se piensa que estos objetos en la nube de Oort normalmente orbitan al Sol muy lentamente, pero ocasionalmente la perturbación gravitatoria de una estrella cercana que pasa o las mareas de la propia galaxia pueden empujar alguno hacia el interior del sistema solar, convirtiéndose en un cometa de largo periodo que podemos observar. O sea, que la nube de Oort es como el vivero de cometas lejanos. Eso es. La reserva final de material primordial del sistema solar. Bueno, hemos hablado de planetas, planetas enanos, lunas, asteroides, pero no podemos olvidar a los viajeros más pequeños, ¿verdad? Cometas, meteoroides. Desde luego. Los cometas son fascinantes. Esas bolas de nieve sucia, como se les llama a veces, compuestas de hielo, polvo y rocas. Normalmente son pequeños e inactivos, pero cuando su órbita los acerca al Sol, Despiertan. se calientan. Los hielos subliman, pasan de sólido a gas directamente y forman una atmósfera temporal alrededor del núcleo, la coma. Y la presión de la luz solar y el viento solar empujan ese gas y polvo hacia atrás, formando las espectaculares colas, una de gas ionizado y otra de polvo, que siempre apuntan en dirección opuesta al Sol. Y vienen de dos sitios distintos, has dicho. Sí, los de corto periodo, con órbitas de menos de 200 años, suelen venir del cinturón de Kuiper o del disco disperso. Los de largo periodo, con órbitas de miles o millones de años, vienen de la nube de Oort. Algunos tienen órbitas tan extremas que pasan rozando el Sol, los sunrisers, y a veces se desintegran. ¿Y los meteoroides? Son fragmentos más pequeños de roca o metal, desde granos de arena hasta rocas de varios metros. Suelen ser restos de colisiones de asteroides o material expulsado de cometas. Si uno de estos entra en la atmósfera terrestre... Una estrella fugaz. Exacto, se quema por la fricción y produce un destello de luz, un meteoro. Si algún trozo sobrevive y llega al suelo, lo llamamos meteorito. Y luego está el polvo interplanetario, partículas minúsculas que llenan el espacio entre los planetas, producto de colisiones y de los cometas. Este polvo es el que causa la luz zodiacal, un brillo tenue que a veces se ve antes del amanecer o después del atardecer. Con toda esta variedad de objetos y distancias, una pregunta que surge es, ¿dónde termina realmente el sistema solar? Porque parece que depende de qué midas. Es una buena pregunta, y no tiene una única respuesta. Depende del criterio que uses. Por ejemplo, ¿la influencia del Sol? Si hablamos de la influencia del viento solar, este crea la heliosfera, esa burbuja que nos protege. El borde donde el viento solar frena bruscamente al chocar con el medio interestelar se llama choque de terminación y está a unas 80-100 UA. Más allá está la heliopausa. Que es el límite real de la heliosfera, la frontera con el espacio interestelar, donde la presión del viento solar se equilibra con la del exterior. Está a unas 120 UA. Las sondas Voyager 1 y 2 ya han cruzado la heliopausa. Están oficialmente en el espacio interestelar. Increíble que sigan funcionando. Es asombroso. Y aún más allá, se cree que hay un arco de choque, como la estela de un barco, que forma el Sol al moverse a través del gas interestelar, quizás a unas 230 UA. Pero eso es la influencia del viento solar. ¿Y la gravedad? Ah,
La influencia gravitatoria del Sol llega muchísimo más lejos. El dominio gravitatorio del Sol, lo que se llama su esfera de Hill o esfera de Roche, se extiende hasta donde su gravedad es más fuerte que la de la propia galaxia o las estrellas cercanas. ¿Y eso hasta dónde es? Pues se calcula que llega hasta la nube de Oort, quizás hasta 1, 2 o incluso 3 años luz de distancia. Esos son unas 100.000, 150.000, hasta 200.000 unidades astronómicas. Ahí sí que podríamos decir que termina la influencia gravitatoria dominante del Sol. O sea que el sistema solar es inmenso, mires como lo mires. Absolutamente. Y todo esto, nuestro sistema solar, no está flotando aislado. Está dentro de una galaxia, la Vía Láctea. ¿Cuál es nuestro lugar en ella? Pues estamos en un lugar bastante tranquilo, la verdad. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada enorme. Nosotros vivimos en uno de los brazos espirales secundarios, llamado brazo de Orión, o a veces espolón local. Lejos del centro. A unos 26.000 años luz del centro galáctico, que es una zona muy densa y activa, con un agujero negro supermasivo. Estamos en los suburbios, digamos. Y damos una vuelta completa a la galaxia cada 240 millones de años, más o menos. Eso es un año galáctico. ¿Y es buena nuestra ubicación? Probablemente ha sido crucial para nosotros. Estamos lejos de la radiación peligrosa del centro galáctico y fuera de los brazos espirales principales donde la formación de estrellas es más intensa y hay más supernovas. Esta relativa calma ha podido ser fundamental para que la vida compleja tuviera tiempo de surgir y evolucionar en la Tierra sin ser aniquilada por eventos cósmicos catastróficos. Qué interesante perspectiva. Y pensar que hace solo unos siglos la visión era completamente distinta. Creíamos ser el centro de todo el universo. Ha sido un viaje intelectual increíble, ¿verdad? Del geocentrismo de Ptolomeo, donde la Tierra era el centro inmóvil, al heliocentrismo propuesto por Copérnico y demostrado por las observaciones de Galileo y las leyes de Kepler y Newton. Luego se descubrieron planetas que no se veían a simple vista. Urano, descubierto por Herschel casi por casualidad, y Neptuno, descubierto gracias a las matemáticas. Se predijo su existencia y posición basándose en las perturbaciones que causaba en la órbita de Urano. Fue un triunfo de la mecánica celeste. Y la comprensión de los cometas, que dejaron de ser presagios para ser objetos celestes con órbitas, como el cometa Halley. Exacto. Y la medición de las distancias, usando los tránsitos de Venus, por ejemplo. Y ya en los siglos XX y XXI, la exploración espacial ha sido la gran revolución. Hemos enviado sondas a todos los planetas conocidos, hemos aterrizado en la Luna, en Marte, en asteroides, en cometas. Hemos traído muestras, hemos puesto telescopios en órbita como el Hubble o el James Webb, que nos dan imágenes espectaculares y datos precisos. Incluso hemos tenido que replantearnos conceptos básicos como qué es un planeta, a raíz de los descubrimientos en el cinturón de Kuiper. Y aún así, con todo lo que hemos avanzado, quedan misterios. Muchísimos. Cada respuesta abre nuevas preguntas. La exploración espacial no ha hecho más que empezar en realidad. Bueno, pues hemos hecho un viaje impresionante. Desde el horno abrasador de Mercurio hasta la oscuridad helada y lejana de la nube de Oort. Hemos recorrido 4.600 millones de años de historia cósmica condensados. La verdad es que es un sistema de una riqueza, una complejidad y una diversidad que quitan el aliento. Totalmente. Y como decías, a pesar de todo lo que hemos aprendido, persisten grandes preguntas, grandes misterios que nos impulsan a seguir explorando. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues, la naturaleza exacta de la nube de Oort sigue siendo teórica. La posible existencia del planeta 9 es una incógnita fascinante. Y por supuesto, la gran pregunta sobre la habitabilidad de esos océanos subterráneos en lunas como Europa o Encélado. ¿Podría haber vida ahí abajo? Son fronteras abiertas a la exploración futura, sin duda. Exacto. Misiones futuras intentarán responder a algunas de estas preguntas. Y ya para terminar, una última reflexión que me surge. Ahora que estamos descubriendo miles de planetas extrasolares fuera de nuestro sistema solar, vemos que muchos sistemas planetarios son muy diferentes al nuestro. ¿Es verdad? Vemos muchas supertierras, planetas rocosos más grandes que la Tierra, orbitando muy cerca de sus estrellas, algo que aquí no tenemos. Vemos gigantes gaseosos muy cerca de sus estrellas, los Júpiteres calientes. Nuestra arquitectura con los pequeños rocosos dentro y los gigantes ordenaditos fuera. Parece que no es el único modelo posible ni quizás el más común. Entonces la pregunta es, ¿somos una rareza? ¿O simplemente un modelo más entre una gran variedad de posibles resultados de la formación planetaria?
¿Qué nos enseña nuestra propia configuración sobre las reglas universales de cómo se forman los planetas? Es una pregunta excelente y fundamental. Estudiar otros sistemas nos ayuda a entender el nuestro, y viceversa. Todavía estamos empezando a comprender esa diversidad y las razones detrás de ella. Pues ahí queda esa reflexión para seguir explorando y maravillándonos con nuestro lugar en el cosmos. Hola. Hoy nos metemos de lleno con un verdadero ícono, probablemente el arma de fuego más famosa y usada del mundo, el AK-47, el Avtomat Kalashnikova. Para este análisis en profundidad hemos recopilado bastante información, principalmente de la enciclopedia online Wikipedia. Datos sobre su historia, su diseño, sus características y bueno, también sobre el impacto cultural tan bestia que ha tenido. Nuestro objetivo hoy es desentrañar qué hace a este fusil tan legendario, tan omnipresente. ¿De dónde salió? ¿Cómo funciona con esa fiabilidad casi mítica? Y claro, ¿cuál es su legado real? Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, por el contexto histórico, que siempre es importante. Hay que irse justo a después de la Segunda Guerra Mundial. Parece ser que los soviéticos se quedaron bastante impresionados con un fusil alemán, el Sturmgewehr 44, el STG-44. Exacto. El SDG-44 era algo nuevo, combinaba la cadencia de fuego de un subfusil, pero con más alcance, gracias a ese cartucho intermedio que usaba. Y eso les marcó, ¿no? Sí, esa experiencia en combate fue clave. Fue lo que les impulsó a desarrollar su propio cartucho intermedio, el M43, el famoso 7.6 x 39 milímetros. Se dieron cuenta de que necesitaban un arma nueva para ese cartucho. Claro. Algo que fuera mejor que los subfusiles que tenían, como el PPSH-41, que disparaban muy rápido pero a corta distancia. Y también para jubilar ya los viejos fusiles Mosin Nagant, que eran de cerrojo de la guerra anterior casi. Y ahí es donde entra en escena Mikhail Kalashnikov. Su historia es curiosa, ¿verdad? Era sargento de tanques y lo hieren en combate en el 41. Sí, en la batalla de Briansk. Y mientras estaba en el hospital recuperándose, él mismo contó que oyó a otros soldados lamentarse, ¿no? Decían algo así como, ¿por qué los alemanes tienen armas automáticas y nosotros no? Parece que esa fue la chispa, sí. Hay una frase suya muy famosa que lo resume todo. Yo era un soldado y creé una metralleta para un soldado. Lo que buscaba era algo sencillo, resistente, fiable. Para el soldado de a pie. Algo práctico. Muy práctico. Es importante entender que el AK-47 no salió de la nada, ¿eh? El propio Kalashnikov admitió que se inspiró en cosas que ya existían. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues se habla de influencias del M1 Garand americano, sobre todo en algunas partes del mecanismo de disparo, y por supuesto del STG-44 alemán, en el concepto general del fusil de asalto con cartucho intermedio. Tenía que conocer lo que había. Claro, él decía que era fundamental saber qué se había hecho antes para poder crear algo nuevo. Siempre defendió que su diseño era original en su conjunto, pero bueno, siempre ha habido debates sobre si usó ideas de otros diseñadores soviéticos como Bulkin o Simonov. Ya. La realidad es que su genialidad, digamos, estuvo en saber combinar y adaptar esas ideas en un paquete que era increíblemente eficaz y sobre todo muy apto para la fabricación a gran escala. Y el camino no fue fácil. Hice otros diseños antes, ¿no? Un subfusil, una ametralladora ligera. Sí, tuvo sus intentos, pero el momento clave fue cuando le dieron el nuevo cartucho, el 7.62 x 39. En el 44 presentó una carabina semiautomática a un concurso. Que estaba muy basada en el Garand, he leído. Sí, bastante, pero perdió. Ganó el diseño de Simonov, que acabó siendo el SKS, otro fusil bastante conocido también. Pero no se rindió el hombre. No tiró la toalla. En 1946 hubo otro concurso, esta vez para un fusil de asalto completo, y ahí presentó unos prototipos, el AK-1 y AK-2. ¿Y esos sí funcionaron mejor? Lo bastante bien como para seguir adelante, sí. Aunque esos prototipos iniciales del 46, a veces los llaman AK-46, eran bastante distintos al AK que conocemos hoy. ¿En qué sentido?
Pues se parecían más al STG-44, fíjate. Tenían el cajón de mecanismos como en dos partes, los controles del seguro y del selector de tiro estaban separados y la palanca para cargar el arma estaba en el lado izquierdo. Vaya, o sea, nada que ver casi. Casi. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Parece que un asistente de Kalashnikov, un tal Alexander Zaitsev, a finales del 46 le sugirió darle una vuelta completa al diseño, ¿Para qué? para simplificarlo todo muchísimo y hacerlo aún más fiable, más robusto. ¿Y Kalashnikov qué dijo? Pues parece que al principio no estaba muy convencido porque su prototipo iba bien en las pruebas. Pero bueno, Zaitsev insistió y la prioridad era la máxima robustez, así que aceptó hacer cambios bastante radicales. Y de ahí salió el diseño definitivo. Exacto. Para noviembre de 1947 ya tenían el prototipo que se convertiría en el AK-47 y ya tenía esas características clave que todos reconocemos. A ver, Pues el pistón de gas de carrera larga, que va unido al portacerrojo, luego explicamos por qué eso es tan importante para que sea fiable, el cajón de mecanismos de una sola pieza, la famosa palanca grande en el lado derecho, que hace de seguro, de selector de fuego, y hasta tapa la ventana de expulsión para que no entre porquería, 3 en 1. prácticamente. Y la manija para cargar el arma, integrada en el propio portacerrojo. Este diseño, mucho más simple y bruto, digamos, pasó las pruebas militares y en 1949 se adoptó oficialmente, como fusil Kalashnikov de 7,62 milímetros AK. Vale, lo adoptan en el 49. Pero que lo adopten no significa que al día siguiente todos los soldados tuvieran uno, no. Hubo problemas al principio con la fabricación. Sí, bastantes. Los primeros modelos, los tipo 1, usaban la idea original de hacer el cajón de mecanismos con chapa de acero estampada. Era la forma de hacerlo barato y rápido. Pero, Pero la tecnología que tenían para soldar esas piezas estampadas en esa época, pues no era lo bastante buena. Un montón de cajones de mecanismos salían defectuosos. La tasa de rechazo era altísima. vaya, ¿y qué hicieron? Pues tirar por la solución, digamos, más segura en ese momento. Volver a mecanizar el cajón de mecanismos a partir de un bloque de acero macizo, como se había hecho toda la vida. Vale. Y así salieron los AK tipo 2 y más tarde el tipo 3. Eran más pesados, claro, y más caros de fabricar, pero eran fiables y podían producirlos sin tantos problemas. Y así pudieron empezar a equipar al ejército. Eso es. Aunque la distribución masiva para que llegara a muchísimos soldados no fue posible hasta bastante más tarde, ya hacia 1956. Y entonces llega el AKM. Exacto, en 1959. La MSD modernizado. Para entonces ya habían conseguido perfeccionar la técnica de estampar la chapa de acero para el cajón de mecanismos. Ese es el tipo 4. Y eso sí que fue un cambio radical, ¿Por qué? porque abarató y aceleró la producción una barbaridad. El AKM además traía mejoras interesantes. Como el freno de boca ese inclinado que tiene. También le pusieron un pequeño mecanismo, un retardador del martillo, para mejorar un poco la fiabilidad y reducir ligeramente la cadencia de tiro. Y, muy importante, era bastante más ligero, casi un tercio menos que los modelos mecanizados. O sea que el AKM es una mejora importante. Importantísima. Y esto es clave entenderlo. El AKM es, pero de lejos, la variante que más se ha fabricado. La imagen que casi todo el mundo tiene en la cabeza de un AK-47, en realidad lo más probable es que sea un AKM. ¿Y cómo se distinguen a simple vista? Pues fíjate en el cajón de mecanismos. El AKM, al ser de chapa estampada, tiene remaches, unos puntitos metálicos que unen las piezas. Los AK-47 originales, los mecanizados, son más lisos, se ven como un bloque sólido o con marcas de fresado. Además, los AKM suelen tener como un pequeño hueco, un hoyuelo, justo encima de donde entra el cargador. Entendido. Vale, ya tenemos la evolución histórica. Hablemos ahora del diseño en sí, de las características técnicas. ¿Cuál era la filosofía detrás de todo esto? Pues muy clara y muy soviética, digamos. Simplicidad ante todo, fiabilidad extrema, que fuera barato de producir y fácil de fabricar en masa con los métodos industriales que tenían en los años 40 y 50. Todo lo demás era secundario. Y la clave de esa fiabilidad legendaria está en el sistema de gases, ¿no? El de carrera larga. Ahí está el kit de la cuestión. El sistema de gases de carrera larga, ¿qué significa eso de forma sencilla? Pues que parte de los gases del disparo empujan un pistón bastante grande y pesado que está unido sólidamente al portacerrojo.
Todo ese bloque se mueve hacia atrás una distancia considerable para completar el ciclo. Y eso lo hace más robusto. Muchísimo, porque ese sistema combinado con unas tolerancias muy amplias entre las piezas móviles, o sea, que hay bastante holgura, no encajan súper ajustadas, y también la forma cónica del cartucho que ayuda a que entre y salga bien de la recámara, todo eso hace que el arma funcione aunque esté llena de barro, arena, hielo o aunque no la limpien en meses. Es un diseño brutalmente efectivo en ese sentido. ¿Y cómo funciona el ciclo exactamente? Bueno, básicamente, disparas, los gases empujan el pistón y el portacerrojo hacia atrás. Esto hace girar el cerrojo para desbloquearlo de la recámara, extrae la vaina vacía, la expulsa y al volver hacia adelante, por la fuerza del muelle recuperador, recoge un cartucho nuevo del cargador y lo mete en la recámara, volviendo a bloquear el cerrojo. Y todo esto muy rápido y con mucha fuerza. Curiosamente, no tiene una válvula para regular los gases como otros fusiles. Simplemente deja escapar el exceso por unos agujeros. Simple y efectivo. Hablemos del cartucho, el 7.62 por 39 mm. ¿Qué características tiene? Es un cartucho intermedio típico de esa época. No es tan potente como un cartucho de fusil de cerrojo, pero sí más que uno de pistola o subfusil. La velocidad de salida es de unos 715 metros por segundo. La bala estándar original soviética, la M43, tenía un núcleo de acero. Para penetrar más. Sí, le daba buena capacidad para atravesar coberturas ligeras, ramas, chapa fina. Lo interesante es cómo se comporta en el cuerpo. No tiende a fragmentarse como algunas balas occidentales. Su capacidad de herir depende mucho de si la bala empieza a dar volteretas, lo que se llama yaw, dentro del tejido. O sea que si no voltea... Podría hacer una herida relativamente limpia, sí, aunque sigue siendo un proyectil importante, claro. Pero luego cambiaron la munición, ¿no? Sí, más tarde desarrollaron la munición M67. Esta ya no llevaba el núcleo de acero y tenía el peso distribuido de otra forma, más hacia atrás. ¿El resultado? Que la bala se desestabiliza y empieza a voltear mucho antes al impactar en tejido blando. ¿Y eso qué implica? Pues que penetra menos en coberturas duras, pero tiende a causar un daño mayor más rápidamente dentro del cuerpo, aunque sigue sin fragmentarse. Es una evolución interesante del concepto. Vamos a repasar algunos componentes clave que definen al AK. El cañón, por ejemplo. Has dicho que tiene el interior cromado. Sí, eso es fundamental para aguantar la corrosión, sobre todo con la munición militar antigua que usaba fulminantes corrosivos. Alarga mucho la vida útil del cañón. Y la boca del cañón normalmente viene roscada. ¿Para ponerle accesorios? Claro, como el freno de boca inclinado del AKM, silenciadores en algunos casos o lanzagranadas de fusil. Luego está la palanca selectora, esa tan grande en el lado derecho. Es inconfundible. Desde luego. Y tiene 3 posiciones, como decíamos. Arriba del todo, seguro. Bloquea el gatillo, impide que se mueva el portacerrojo y además tapa la ventana de expulsión para que no entre suciedad. Muy práctico. ¿Y luego las posiciones de disparo? La intermedia es fuego automático, ráfaga, y la de abajo del todo es semiautomático, tiro a tiro. Hay una teoría que dice que esa secuencia, seguro automático, semiautomático, está pensada así a propósito. ¿Por qué? Para que un soldado, en una situación de estrés, si baja la palanca a tope por instinto, el arma se quede en semiautomático, que es más fácil de controlar y más preciso que el automático. Tiene su lógica. Aunque no parece muy cómoda de usar para un diestro, ¿no? No, ergonómicamente no es la mejor solución. Tienes que soltar la mano de la empuñadura para cambiar de modo o quitar el seguro. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Es una palanca grande, robusta y simple. Cumple su función. ¿Y las miras? Son bastante básicas, ¿no? Sí, muy sencillas. Tienes una alza trasera que se desliza por una rampa graduada normalmente hasta 800 metros, aunque bueno, sí, 800 metros es muy optimista para la precisión real del AK. Y luego un punto de mira delantero, un poste, que se puede ajustar en altura para calibrar el arma. El ajuste lateral lo suele hacer un armero. Tienen una marca especial, una P en cirílico, que es la posición de combate. ¿Y eso qué es? Pues pones el alza ahí y en teoría puedes apuntar al centro del cuerpo de un enemigo y acertarle hasta unos 300 metros sin tener que tocar nada más. Es un sistema rápido para distancias de combate habituales. No son miras para hacer puntería de precisión, pero para lo que se diseñó el fusil, cumplen. Hablemos del mobiliario, como le llaman a la culata, el guardamanos. Empezó siendo de madera, ¿verdad? Sí, los primerísimos modelos llevaban madera maciza, pero pronto pasaron a usar madera laminada, que es básicamente contrachapado de abedul pegado y prensado. ¿Por qué el cambio?
porque la madera laminada es más fuerte, resiste mejor la humedad y los cambios de temperatura, no se deforma tanto y además era más barata de producir. Es la que le da ese aspecto con vetas y ese acabado ámbar rojizo tan característico de muchos AKs. Y también hay versiones con culata metálica, ¿no? Sí, las versiones AKS para el AK-47 original y AKMS para el AKM. Tenían una culata metálica que se plegaba hacia abajo o hacia un lado. Estaban pensadas sobre todo para paracaidistas o para las tripulaciones de tanques y vehículos blindados, para que el arma ocupara menos espacio. Las variantes más modernas ya usan polímeros, plásticos resistentes. Y nos quedan los cargadores, con esa curva tan marcada que tienen. Esa curva es necesaria por la forma del cartucho, que es bastante cónico. Si el cargador fuera recto, los cartuchos no se alinearían bien para entrar en la recámara. ¿Y cuántos caben? El estándar, el más común, es de 30 cartuchos, aunque también los hay más cortos de 10 o 20 y más largos de 40 e incluso cargadores de tambor de 75 cartuchos para las ametralladoras ligeras RPK, que también son compatibles. Y dicen que son durísimos, los cargadores originales de acero. Sí, tienen fama de ser indestructibles. Hay historias de soldados usándolos como martillo para abrir cajas, incluso como abrebotellas. Son muy robustos. También evolucionaron los cargadores. Sí, claro. Los primeros eran de chapa de acero lisa y eran bastante pesados, casi medio kilo vacíos. Los del AKM seguían siendo de acero, pero con unas nervaduras o relieves para darles más rigidez y ahorrar algo de material. Eran un poco más ligeros. ¿Y luego? Hubo un intento con cargadores de aluminio para aligerarlos más, pero resultaron ser demasiado frágiles para el uso militar duro. Y entonces llegaron los de plástico. Los famosos bakelite. Bueno, se les llama así popularmente, de color naranja óxido, pero en realidad no son de baquelita, sino de un compuesto plástico reforzado con fibra de vidrio llamado AGS4. Esos sí que eran bastante más ligeros, unos 240 gramos, y funcionaban muy bien. Y los más modernos son negros, ¿no? Sí, las generaciones posteriores ya son de polímeros plásticos modernos tipo ABS, normalmente de color negro mate o marrón oscuro. Pesan más o menos lo mismo que los de baquelita. Y lo bueno es que todos estos cargadores, en general, son compatibles hacia atrás. Puedes usar un cargador moderno en un AK viejo. Y que sean más ligeros importa, claro. Mucho. Piensa que cada gramo cuenta para un soldado que tiene que cargar con todo su equipo. Si los cargadores pesan menos, puede llevar más munición con el mismo peso total. Eso tiene un impacto táctico real en el campo de batalla. Vale, hablemos de la vida útil. ¿Cuánto dura un AK? ¿Y la fiabilidad es realmente tan buena como su fama? A ver, la vida útil. Las estimaciones varían mucho. Se habla de entre 6.000 y 15.000 disparos para el cañón y las piezas principales. Pero esto depende enormemente de la calidad de fabricación. Que no siempre ha sido la misma. Exacto. Se han fabricado AKs en muchísimos países, con licencias o sin ellas. Y la calidad va desde armas muy bien hechas hasta, hasta piezas de dudosa calidad, digámoslo así. El diseño básico responde a esa doctrina soviética de equipamiento casi desechable. Desechable. En el sentido de que era barato, se producía en masa y si se estropeaba en combate se reemplazaba fácilmente. No estaba pensado para durar eternamente como un arma artesanal. Se asume que hay que cambiarle piezas pequeñas, como muelles o extractores, cada pocos miles de disparos. Pero la fiabilidad del mecanismo base sí es real, ¿no? Sí, eso es indiscutible. La fiabilidad en condiciones adversas, barro, polvo, falta de limpieza, es excepcional. Es probablemente el fusil de asalto más fiable jamás creado en ese aspecto. Esa es su gran baza. Y variantes. Has mencionado algunas, pero hay muchísimas, ¿no es así? Incontables. Es un mundo. Tienes las variantes principales soviéticas rusas. Los primeros tipos, el AKM, el AKMS, con culata plegable, versiones con raíles para miras nocturnas, la ametralladora ligera RPK, que es básicamente un AK reforzado con cañón más largo y bípode. Y luego las de otros países. Exacto. Es que se fabricó bajo licencia en muchos países del Pacto de Varsovia y otros aliados, y luego muchísimos otros lo copiaron o hicieron sus propias versiones modificadas, con o sin permiso. Por ejemplo, Pues el tipo 56 chino es probablemente el clon más fabricado del mundo. Luego tienes los MPIK de Alemania Oriental, el REC 62 finlandés, que tiene fama de ser excelente en calidad y precisión. el Galil israelí también se inspiró en él, ¿verdad?
Sí, el Galil tomó muchas ideas del AK, sobre todo del REC-62 finlandés, y las adaptó. Los Zastava M70 yugoslavos también son muy conocidos. La lista es interminable. Es que es el fusil más producido y copiado de la historia. La propia empresa rusa Kalashnikov Concern se queja a menudo de la cantidad de copias pirata que circulan por ahí. Entendido. Hablemos de la precisión. Siempre se dice que el AK no es precisamente un arma para francotiradores. ¿Mito o realidad? Pues es en gran parte realidad. A ver, es lo suficientemente preciso para lo que se diseñó, el combate de infantería a distancias medias. Se suele decir que un tirador decente puede acertar a una silueta del tamaño de un torso humano a unos 300 metros. Que no está mal para el combate. No está mal, cumple su función, pero no es un fusil de precisión. Si intentas hacer agrupaciones de disparos muy cerradas a 100 metros, es difícil bajar de los 10 o 15 centímetros de dispersión, más o menos. ¿Y comparado con otros fusiles? Pues generalmente es menos preciso que sus rivales occidentales de la misma época, como el M16 americano o incluso que su propio sucesor ruso, el AK-74, que dispara un cartucho más pequeño y rápido, el 5.45 milímetros. ¿Hay datos sobre eso? Sí, hay pruebas comparativas, tanto con métodos occidentales como rusos. Los métodos rusos miden la dispersión de otra forma, con el R50 o CEP, que es el radio del círculo donde caen el 50% de los impactos. Y los datos confirman que la dispersión del AK-47 y del AKM es mayor que la del SKS, por ejemplo, o que la del AK-74, sobre todo a distancias más largas. O sea, que sacrificaron precisión por fiabilidad y coste. Exactamente. La prioridad absoluta en el diseño del AK fue la fiabilidad en cualquier condición y la facilidad de producción masiva, no la precisión quirúrgica a larga distancia. Entonces, juntando todas estas piezas, ¿cuál ha sido el impacto real de este diseño en el mundo? Porque parece enorme. Gigantesco. No hay otra palabra. Se estima que se han fabricado en total, contando todas las variantes y copias, entre 70 y 100 millones de unidades de la familia Kalashnikov. 100 millones. Es una cifra astronómica. No hay ningún otro arma de fuego que se le acerque. Una barbaridad. ¿Y quién los usa? Pues prácticamente todo el mundo. Ejércitos regulares de decenas de países los siguen usando o lo han usado. Grupos guerrilleros, movimientos revolucionarios, organizaciones terroristas, señores de la guerra, grupos criminales y también civiles en muchos países donde la tenencia de armas es legal o está poco controlada. Es el arma más extendida del planeta, sin duda. Y eso sin contar el mercado negro, imagino. Claro, en muchas zonas de conflicto o con poca estabilidad, los AKs se pueden conseguir por precios ridículamente bajos, a veces por menos de $100, o incluso se intercambian por comida o ganado. Y luego está la producción artesanal, como las famosas copias que hacen en la región del Paso Khyber, entre Pakistán y Afganistán. Hacen AKs a mano en talleres rudimentarios. Así que es imposible saber cuántos hay realmente. Imposible. La cifra real debe ser incalculable. ¿Y su presencia en las guerras? Es una constante desde que empezó a distribuirse masivamente a mediados de los 50. Vietnam, las guerras de descolonización en África, Afganistán contra los soviéticos y luego en la guerra civil, los Balcanes, Chechenia, Irak, Siria, incontables conflictos en África, hasta hoy en día en Ucrania o en Gaza. Donde hay un conflicto armado, casi seguro que vas a encontrar AKs en ambos bandos. Ha sido el arma por defecto del combatiente en gran parte del mundo durante décadas. Y eso nos lleva inevitablemente a su impacto cultural y a lo que simboliza, que también es enorme. Sí, el AK-47 trascendió lo puramente militar muy pronto. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y China lo suministraron masivamente a movimientos revolucionarios y de liberación nacional en Asia, África y América Latina. Se convirtió en un símbolo antiimperialista. Exacto. Era el arma del puermo contra las potencias occidentales que solían usar armas más sofisticadas y caras como el M16. El AK era barato, fácil de usar, fácil de mantener, ideal para ejércitos irregulares o con pocos recursos. Se convirtió en un símbolo potentísimo de la lucha del tercer mundo. Y después de la Guerra Fría, ¿qué pasó con ese simbolismo? Pues se diversificó y a menudo se volvió más oscuro. Con la caída de la URSS y el caos en muchas regiones, el AK pasó a ser también el arma de los señores de la guerra, de las milicias étnicas, del terrorismo islamista, del crimen organizado. Su imagen se volvió más ambigua. Pero sigue siendo un ícono cultural.
Sin duda. En Rusia, por ejemplo, es un motivo de orgullo nacional. Tienen un museo dedicado a Kalashnikov y Nisevsk, donde está la fábrica original, le han puesto un monumento en Moscú, hasta hacen vodka con forma de AK. No me digas. Sí, sí. Y su silueta aparece en banderas nacionales, como la de Mozambique, y en escudos como el de Timor Oriental o Zimbabue, o en los emblemas de organizaciones como Hezbollah. Muy pocas armas han alcanzado ese nivel de reconocimiento y simbolismo global. ¿Y cómo se percibe en Occidente comparado con otras partes del mundo? La percepción es muy diferente, claro. En la cultura popular occidental, cine, videojuegos, el AK suele ser el arma del malo, del enemigo, del terrorista, del criminal. Películas como El Señor de la Guerra reflejan muy bien esa asociación. Ya. Pero en muchas otras partes del mundo esa connotación no es necesariamente negativa. Puede seguir asociado a la lucha por la liberación, a la resistencia, o simplemente es el arma que hay, la herramienta disponible. Incluso los contratistas militares privados occidentales lo usan a menudo en zonas de conflicto. ¿Por qué? Por su fiabilidad y porque es fácil encontrar munición de 7,62 por 39 en casi cualquier sitio. Es práctico. Y luego hay usos culturales curiosos, como la escopetarra, que hizo el músico colombiano César López, convirtiendo AKs decomisados en guitarras como símbolo de paz. Qué curioso. O el apodo que le dan en México, cuerno de chivo, por la forma curvada del cargador, aunque allí lamentablemente está muy asociado a la violencia de los cárteles de la droga. Entendido. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos una recapitulación final. El AK-47, entonces, nació de una necesidad militar muy concreta de la Unión Soviética después de la guerra. Y el diseño de Kalashnikov puso por encima de todo la simplicidad, una fiabilidad a prueba de bombas y que fuera muy barato de fabricar. Exacto. Y fueron precisamente esas características, sencillez, robustez, bajo coste, las que permitieron que se fabricara en cantidades industriales y se extendiera por todo el planeta como ningún otro fusil. Se convirtió en mucho más que un arma. Es un ícono militar, político y cultural que ha definido, para bien o para mal, gran parte de la historia de los últimos 70 años. Entonces, para cerrar, una reflexión final que nos deja todo este análisis. ¿Qué nos sugiere el legado del AK-47? Pues el AK-47 fue, digamos, la respuesta perfecta a una doctrina militar específica y a unas capacidades industriales concretas de su tiempo. La prioridad era armar a ejércitos masivos con algo barato, fácil de usar y mantener y, sobre todo, fiable en las peores condiciones imaginables. La precisión extrema, la ergonomía avanzada, eso era secundario. Ya. Y esto nos lleva a preguntarnos algo interesante. Si las doctrinas militares cambian radicalmente en el futuro, o si las prioridades a la hora de diseñar un arma cambian, quizás alejándose de ese modelo de arma barata y reemplazable para ejércitos gigantescos, ¿cómo podrían ser las armas de infantería que vengan después? ¿Qué se priorizaría entonces? Exacto. Quizás una mayor integración con la tecnología, miras inteligentes, conexión a redes, una precisión casi quirúrgica, una modularidad extrema para adaptar el arma a cada misión, o tal vez algo completamente diferente que ni imaginamos. El AK-47 representa un paradigma muy concreto. ¿Cuál será el siguiente? Es una pregunta abierta sobre cómo evolucionará el soldado y sus herramientas fundamentales. Una pregunta muy interesante para quedarse pensando. Y con esa reflexión sobre el futuro que parte de este ícono del pasado, cerramos nuestro análisis del Avtomat Kalashnikova. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima.